noticias de última hora. Este mundo está caótico. Esas son las noticias de última hora. Pero ¿sabe qué? No, las buenas noticias es que Dios tiene buenos planes. A pesar de lo que esté sucediendo en el ámbito económico, político, en nuestro país, en estos tiempos, en cualquier país, Dios tiene buenos planes. Y lo más importante es que Dios es un Dios personal. Es el Dios de la creación, pero también el Dios revelado en la Biblia es un Dios personal. Entonces yo puedo decirte que en medio de este mundo caótico, Dios tiene buenos planes para tu vida. Y le puedo añadir algo más, que a mí siempre me gusta añadir, y para tu familia. ¿Sabe? Porque cuando un hombre o una mujer se pone en la brecha, le dice sí a Dios, le da la cara a la luz y le da las espaldas a las tinieblas, lo que viene es bendición para su casa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, la vida no es fácil vivirla. Nadie nació con un manual de instrucciones de cómo vivir la vida, ¿verdad que no? Y cuando a María y a mí nos tocó criar 4 hijos, cuando nos rompíamos la cabeza, decíamos, ¿dónde está el manual con el que vino Manuel? ¿Dónde está el manual de Manuel? ¿Dónde está el manual de Christopher para ver cómo bregamos con ellos? Ninguno de ellos vino con un manual. Usted nace sin un manual y los padres que le tocaron criar a usted vienen sin un manual de instrucciones para su vida. Pero sí hay un manual de instrucciones para la vida. ¿Cómo se llama ese manual? La Biblia. Se llama las Sagradas Escrituras. Para muchos un libro negro, pasado de moda. Muchos lo tienen empolvado. Pero por miles de años este libro no ha perdido su relevancia. Y yo sé que dicen que es el libro más vendido, pero el menos leído. Pero escúcheme, usted y yo somos el producto de la revelación de Dios que hay en la Biblia. Amén. Y si la Biblia ha prevalecido por 2000 años y la historia de Jesucristo ha prevalecido por 2000 años, eso a mí me basta para saber que no es un cuento de fábulas, que la Biblia no es un libro de fábulas. Y a mí me gusta llamarle las Sagradas Escrituras. Se dice por ahí que el versículo más compacto que puede resumir todo lo que dice la Biblia es Juan 3:16. El día viernes vimos que el personaje principal de la Biblia, que está de Génesis a Apocalipsis, es Jesús. Y el mensaje principal de la Biblia es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo y la persona de Jesús lo vemos resumido en Juan 3:16 y 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesús es el Salvador del mundo. Y punto. Pueden buscarle la coma, pueden buscarle los 2 puntos, pueden buscarle el punto y coma. No, Jesús es el Salvador del mundo. Y en Él hay vida eterna. El fin de esta vida en la tierra nos prepara, esta vida en la tierra nos prepara para la eternidad. ¿Cuántos lo saben? Y el fin de esta vida en la tierra no puede ser el fin de la existencia del ser humano. Yo lo veo de esa manera. Nuestra vida es corta, 70, 80, 90, 100 años. ¿Este es el fin de la existencia? No, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que termina en esta vida es este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo volverá al polvo, pero queda su alma y queda el espíritu del hombre. Fuimos creados con un propósito mayor. Somos cuerpo, alma y espíritu y fuimos creados para la eternidad. Por eso fue que Dios advirtió a Adán y a Eva, no coman del fruto que yo les prohíbo, porque morirán. O sea, quiere decir que si no comían, eran eternos. El hombre fue creado para la eternidad. No coman porque van a morir. Comieron y murieron. Pero ese no fue el fin.
Dios no se dio por vencido. De tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que vuelva a tener vida eterna, que vuelva a ser pertenencia de Dios. Por eso le llamamos el Redentor. Él nos rescató, nos sacó de tinieblas a luz, de muerte a vida. ¿Cuántos lo creen? Todos hemos cometido errores y cometemos errores. Todos, aquí no hay nadie que esté exento. Cometemos errores diariamente y a veces unos cometemos más que otros, pero Dios nos ofrece reconciliación. Cuando cometemos los mismos errores una y otra vez, nos hundimos más y más en el caos de este mundo, en el caos de la vida. Y lo bueno es que en el Señor hay misericordias nuevas cada mañana. Y todos aquí las necesitamos. Cada día. Mi mamá tenía un dicho, decía, lo mejor que Dios hizo es un día después del otro. Yo no lo entendía. Pero ¿sabe qué? Han habido veces que yo me he acostado pidiéndole a Dios, Señor, que todo esto sea una pesadilla, que mañana sea un día nuevo. ¿Cuántos se han acostado así? Ay, Señor. Si es que algún día usted ha tenido un dolor de cabeza o algo, ¿verdad? Es el mismo sentimiento. Señor, me voy a dormir. Cuando me despierte, este dolor no va a estar ahí. Y a veces las cosas que cometemos causan peso en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón, y nos acostamos deseando despertarnos para ver que todo lo que ha pasado ha sido una pesadilla. Pero nos despertamos y nos despertamos a la realidad de la vida nuevamente. Lo cierto es que no venimos con un manual de cómo vivir, pero ¿sabe cómo se aprende a vivir? Viviendo. Se aprende a vivir viviendo. Así es como aprendemos a vivir. Bueno, se supone que aprendemos a vivir viviendo. Y yo creo que hay satisfacción en el corazón cuando aprendemos una lección y no lo volvemos a hacer. Ahora, si tropieza de nuevo con la misma piedra vez tras vez, no sé para qué esté usted practicando, pero a mí no me gusta esa práctica. La vida es maravillosa. Dios nos da la oportunidad de vivir una vida plena. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el regalo de vida. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero lamentablemente hay personas que dicen, no, yo estoy bien. Ten cuidado, Jesucristo desenmascaró al diablo, vino a matar, a robar y a destruir. En algún momento tú vas a ser, o desde que nacemos, somos el centro de atención para el enemigo. Y todos aquí hemos experimentado días malos y días peores. Dios expone la verdadera agenda del enemigo. Él causa el caos desde el principio. Y las fuerzas del mal son reales. Pero también sé que las fuerzas y el poder de Dios son reales. Aquí hay más de 200 personas que pueden testificar eso. Jesús vino a destruir las obras del mal. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es el diablo. Yo peco, usted peca, nosotros pecamos, vosotros pecáis. Pero no practicamos el pecado. Somos hijos de Dios. Fallamos y tenemos quien nos perdona y quien nos levanta cuando nos caemos. Pero no practican, porque el que practica el pecado es el diablo. Y los que practican el pecado son hijos del diablo. Jesús les dijo a los líderes religiosos, vuestro padre es el diablo. Jesús era serio, él era confrontativo. Ustedes son hijos del diablo. Dijo,
Eso fue Jesús quien lo dijo. Bueno, él tenía autoridad para decirlo. Pero nosotros no practicamos el pecado. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir su vida y mi vida. Y cuando caemos en la agenda del enemigo, él tiene derecho a obrar en su vida. Pero cuando caemos en la agenda de Dios, él no me puede tocar. La Biblia dice: escondida está mi vida en Dios, escondida está con Cristo mi vida en Dios. Y el diablo no la puede tocar. Va a tener que pedir permiso al cielo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y escuche esto: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y la obra de Jesús inició en la cruz del Calvario, y él dijo: está consumado. Él hizo su obra. Su obra fue completa al expirar en la cruz del Calvario, derramando su sangre por la humanidad. Pero Jesús sigue obrando hasta hoy en día. Por más de 2000 años, escúcheme hermano, millones y millones de personas se han favorecido con la obra de la cruz. Han experimentado el amor de Dios. Y usted y yo no somos la excepción. Amén. Gloria sea a Dios. Jesús marcó la historia, partió el tiempo, pero más que eso vino a ofrecer nueva vida. Segunda de Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ustedes saben, María y yo experimentamos esa regeneración hace 34 años. Y la gracia del Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy. Yo sé que muchos de ustedes tienen una historia que contar, pero hoy nos van a bendecir la hermana Virginia y el hermano Mario con testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hermana Virginia. Buenos días, mis hermanos. Dios me les bendiga. Voy a ponerme mis ojos, si no, no puedo ver. Bueno, el día de hoy he venido a contarles unas cuantas líneas. El día de hoy he venido a querer compartir unas cuantas líneas de mi vida, ¿verdad? Todos tenemos una vida, una historia que contar, como decía el pastor, y tenemos hojas, tenemos páginas. Y una de las páginas que les voy a comentar son unos cuantos años en los cuales pude experimentar muchas formas en las que el Señor está con nosotros. Les voy a leer para no apartarme del tema. Dice: mi nombre es Virginia Liñán y el día de hoy mantengo el apellido de mi padre. Conocí y tomé la decisión de aceptar al Señor Jesús en mi corazón a los 12 años de edad en el Perú, mi país de nacimiento, y fui la primera de mi familia en hacerme cristiana. Cristo fue la mejor razón de mi vida en esa corta edad, y ahora entiendo por qué amé tanto a Dios. Llegué a los Estados Unidos en el año 1990 con una fecha de 3 meses de estadía, donde tenía un trabajo y una carrera esperándome en mi ciudad, Lima. El retorno que nunca se dio, porque nunca regresé. Prontamente conocí al padre de mis hijas, quien no era cristiano. Aún en contra de mi fe y de la oposición de mis padres, me casé y empecé mi vida en este país. Solo me encontraba mi hermano mayor y yo en este país. De mi matrimonio tuve 2 hijas, Meilin y Chabeli. Hasta aquí mi vida tenía sentido, mas no tenía obediencia a Dios. Me aparté porque pasa que cuando estás con alguien que no comparte tu fe y crees que lo vas a convencer, generalmente irás al lado de la otra persona que camina en desobediencia. Y así pasó.
Y así fue por los siguientes 3 años, donde viví y vi el verdadero rostro de la vida sin la protección de Dios. Pero aún en este tiempo, Dios nunca apartó su misericordia de mi vida. Entendí y descubrí que mi esposo tenía adicción a la cocaína y prontamente a la heroína. Luché porque él dejara este vicio, pero fue en vano. Nunca lo pude hacer porque no estaba sujeta a la mano de Dios, sino a mis fuerzas. Porque tenía vergüenza de buscar al Señor. Mentira del engañador, para dejarme aún más sola. Fueron 12 años de mi vida tratando rehabilitaciones para él. Yo quedaba sola en casa, sustentando a mis hijas y siendo el soporte en todo aspecto. Porque yo era la madre de ellas y mi responsabilidad era cuidarlas. Mi hermano nunca dejó de estar ausente, siempre estuvo a mi lado, porque para mí fue el hermano amado y para mis hijas fue el tío que las llevaba al parque. Nunca dejé de sentir la presencia de Dios, pero era yo quien con tanto problema y circunstancia ponía en un segundo plano su protección. 2 veces estuve a punto de perder la vida. Una, me envenenaron, pero por causa ajena. La segunda fue por violencia doméstica. En esta última vez pude ver los ojos del mal, y ahí en esa cama de hospital fue donde volví mi voz al Señor y le dije que a pesar de haberme apartado de sus caminos y su voluntad, que no me abandonara, que tenía 2 hijas y que muy seguro caerían en un hogar temporal por las tendencias que su padre tenía. Dios nunca desechó mi petición y salí del hospital, gloria a Dios, decidida a cambiar esa vida que tenía, de sumisión a lo que no venía de Dios. Y hoy puedo afirmar que otra vez nunca lo hubiera podido haber hecho sola. Mudamos a otra casa y poco a poco, en situaciones muy precarias, reiniciaba la vida, pero siempre Dios proveía. En el año 2000, a un bloque donde vivía, donde me había mudado, encontré una iglesia y le dije al Señor: hasta en eso pensaste, Padre mío, de vivir cerca para poder ir al templo. Allí encontré buenos hermanos quienes prontamente me recibieron. Busqué la membresía y mi vida empezó a tener nuevos horizontes, pero aún seguía casada y aún seguía con el padre de mis hijas. Aunque mi matrimonio no tenía forma alguna de ser restaurado, nunca dejé de orar por él, de ayunar por él, de llorar por él, pero nada de eso cambió su corazón. Y entendí que en mí no estaba la decisión y entregué esta carga al Señor. Empecé a servir en diferentes ministerios y eso me dio aliento, porque a través de mi vida pude ayudar a cada generación que el Señor había puesto en mis manos. Era el amor de Dios que solo pudo sanar y transformar mi mente y mi anhelo de continuar con una vida de servicio a Él y al prójimo. Pasaron 14 años de matrimonio y con la certeza que Dios estaba a mi lado y que nada podría ir en contra de mi vida ni hacerme daño, tomó la decisión de divorciarme. Esto fue un desequilibrio en mí, porque era como despertar los malos instintos de él hacia mi persona y hacia mis hijas. Eran noches de oración, hermanos, con las damas de la iglesia. Pedíamos por protección y que él no me volviera a hacer daño. Pedíamos por un milagro,
Un milagro en el cual el corazón de estas personas a veces es difícil de que lo puedan entender. Solo quería que él me dejara ir. Ya la vida para él no era fácil, su salud era frágil por tantos abusos de sustancias continuos por todos estos años. Y Dios me libró de enfermedades que él fue adquiriendo por causa de estos hábitos. Él se contagió de SIDA y yo no. Usted pensará, ¿por qué yo no dejé antes esta situación? Era porque estaba presa del temor y la inseguridad. Pero las enseñanzas de la palabra que recibí de niña en esa primera iglesia a los 12 años de edad era como un eco cada día que sonaba en mis oídos. Era la presencia del Señor a mi lado. En todo tiempo yo le hablaba del amor transformador de Dios a él para que transformara su vida y la cambiara. Él lo escuchaba, pero nunca oía en realidad. Sin embargo, en el proceso, cuando él finalmente decide firmar el papel de divorcio, él acepta al Señor y me dice: Virginia, ya te he hecho mucho daño, dañé tu vida, pero hoy te dejo ir, porque tienes un Dios que te ama y tiene grandes cosas para ti. Esas palabras jamás las olvidaré, porque por primera vez en sus ojos vi bondad y buena voluntad para nosotras. Al poco tiempo, él fallece. Y en todo este tiempo tuvimos mis hijas y la que habla al lado de él. Hasta el último día que se fue en paz con el Señor. Porque hubo tiempo para el perdón, hubo tiempo para reconciliación y hubo tiempo para que él entregara su alma al Señor. Si todos esos años de mi vida fueron necesarios para que esta alma se salve, yo digo gloria a Dios. Porque así como Jesús no deja a una oveja que se va del redil, el Señor puso en mí el sentir de no dejar que esta alma se vaya de este mundo sin su misericordia y sin que él conociera el amor de Dios Salvador con una promesa de vida eterna. Dios fue mi cuidador. Dios me libró de la muerte. Dios me protegió. Dios me sustentó. Dios es mi sanador. Pero sobre todo Dios ama a todos los hijos, a todos sus hijos. Solo Él está esperando que volteemos nuestros ojos a Él y Él vendrá a nuestro rescate de la situación que sea. Pasó un tiempo corto y seguí adelante con la ayuda de Dios y mi congregación. No volví a dudar de su grandeza, de sus milagros, porque ya mi vida era muestra de cuando Dios defiende a sus hijos. No hay nada que pueda ir en contra de la protección de nuestro Padre, el Señor Jesús. Cuando pasas en esas experiencias en tu vida, piensas que la oportunidad de tener una familia verdadera es lejana por todas las cosas vividas. Pero Dios ya estaba pensando en lo que creía que nunca más volvería a pasar en mi vida. O al menos eso yo lo pensaba. Volverme a ser valorada, a ser apreciada, a ser querida y tener un matrimonio como Dios siempre quiso para mí, como yo veía a muchas familias. En el año 2006, Dios me permitió soñar de nuevo. Y en el año 2009 me casé. Y este octubre cumpliré 15 años de aniversario con mi esposo. Si bien es cierto, mi salud ha quedado muy frágil desde ese tiempo, y hemos podido superar de la mano de Dios, junto con mi peluche, 2 situaciones difíciles. Peluche es mi esposo. En el año 2018 tuve un derrame cerebral. Estuve internada, estuve en cuidados intensivos, en situación crítica, y estuve 2 meses internada en un hospital para poder recobrar todas mis movilidades y aprender a cómo yo sustentarme con todo el lado izquierdo de mi cuerpo, porque el lado derecho no respondía.
A esto quise hacer un paréntesis y te quiero decir que si en el momento tú estás pasando una necesidad, no necesariamente la mía, y cuando tú estás enfermo y alguien llega a visitarte, es como un sol que resplandece. Y yo quiero nombrar un varón que llegaba a las 7 de la mañana cuando me sacaban a hacer terapia. Nuestro pastor, él estaba allá mirándome de lejos, orando. Y yo sabía que estaba orando porque una de las enfermeras me dijo: tu pastor está aquí. Yo decía: ¿dónde? Porque no podían entrar. Eran muchos enfermos ahí. Y él estaba ahí. Varón de Dios. Agradezcamos, hermanos, por nuestros pastores, porque hay amor del Señor en una persona que va a visitar a los enfermos. ¿De esto piensas que Dios fue un poco injusto en permitir todos estos capítulos en mi vida? Yo te voy a responder que no. Él no ha sido ni nunca será un padre injusto. Creo que todo tiene razón de ser, aunque no comprendamos el ayer, pero hoy estamos aquí, de pie por su mano protectora. Hoy puedo decir que cada capítulo de mi vida fue difícil, pero no dejo de agradecerle a Jesús nunca, porque Él no me abandonó, porque Él es amor y su palabra es promesa. Estas páginas del libro de mi vida son para que tú sepas que no hay problema que Dios no pueda resolver y que todo siempre será para testificar de su poder y amor para sus hijos. Solo vengo a elevar y exaltar al Dios de ayer, de hoy y mañana. Hermanos, no estoy aquí para que ustedes tengan lástima de mí. Al contrario, estoy aquí para decirles a ustedes que el Dios que estuvo conmigo en ese tiempo está conmigo el día de hoy. Y que ese Dios que ha sido capaz de transformar cada situación en la vida puede transformar tu vida. Mi anhelo y testimonio solamente quiere decirte: busca a Dios. Aunque nos olvidemos, hay que buscarlo, porque Él nunca se aparta de nosotros. Gracias, mis hermanos. Gracias, mi hermana Virginia. Gloria sea a Dios. Dios es bueno. Por ahí hay unos que lo saben. Dios es bueno. Y todo el tiempo. Gloria a Dios. Nuestro hermano Mario también nos va a bendecir con otras páginas del capítulo del libro de su vida. Dios le bendiga. Poderoso el nombre del Señor Jesús, right? El nombre que es sobre todo nombre, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro como Él, no hay otro como Él. Aleluya. Y nos gozamos en este testimonio. Antes de comenzar, yo quisiera anunciarles que seguramente el rostro de muchos va a cambiar para bien, por fe. El próximo domingo comenzamos el nuevo semestre de escuela bíblica. Y hoy Patti compartía un poderoso testimonio con nosotros. Sabe que Patti está saliendo de un proceso bien difícil y ella dice que nos contaba que cómo Dios le había hablado, le habló por muchos medios, usando una doctora, dándole una receta que todos deberíamos de saber. Cuando ella padecía de angustia, dice que la doctora le dijo: sal a caminar, habla con Dios, ¿verdad? Y luego Dios le habló a ella también, puso en su corazón, le dice: ve a la escuela bíblica, estudia mi palabra. Proverbios 4:22 dice que su palabra es medicina para nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de apreciar lo que la oportunidad que tenemos aquí en este gran país, gran nación. No pasa lo mismo en China, ¿verdad? Donde comparten pequeños fragmentos de las escrituras, pero son felices buscando el rostro del Señor. Amén. Así que tengo solo 5 libros
me quedan 5 libros, pero podemos ordenar más durante el transcurso de la semana si usted lo necesita. O sea, de verdad lo necesita, lo va a necesitar. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias así sentados como usted está. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 4, versículo 4. Yo quisiera tratar parte de lo que Dios hizo en mi vida. Y yo te puedo decir cómo llenar el vacío que hay en tu vida y restaurar tu relación con Dios, porque eso fue lo que Dios hizo conmigo, eso fue lo que yo descubrí personalmente en la vida. Amén. Mateo 4:4 dice que Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y eso está en Deuteronomios 8:3 también. Y la señora Juanita era la vecina nuestra cuando yo tenía 6 años, casi ayer. Era una señora muy amable, muy buena, muy educada, muy generosa, muy servicial. Doña Juanita, como nosotros le decíamos, era viuda y madre de un joven que también él compartía con nosotros muchas cosas que él sabía. A esa edad él nos enseñaba muchas cosas y jugaba de vez en cuando con nosotros. Pero lo que más me impresionaba de doña Juanita era que ella se encerraba en su cuarto, en su habitación, y se llevaba una cruz grande y un gran rosario y pasaba horas y horas y horas, dice que hablando con Dios. Yo quería ser como doña Juanita. Yo quería hablar con Dios. Comencé a desarrollar ese deseo de conocer a Dios. A los pocos meses nos tuvimos que mudar del pueblo y dejamos de ver a doña Juanita. Pero el deseo de conocer a Dios, de hablar con Dios, seguía en mi vida. Y traté por muchos medios, traté la manera de relacionarme con Dios, de buscar a Dios, de hablar con Dios, pero por los medios equivocados, por las tradiciones, los mitos, la religión, y nada de eso dio resultado para mí, hasta que un bendito día me presentaron a Jesús. Unos señores pasaban por la casa, estaba enfermo, ellos me presentaron al Señor, y en ese día yo recibí a Jesús como mi Salvador. Fue en noviembre, y ellos me invitaron a la iglesia. Comencé a asistir a la iglesia. Mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Comencé a relacionarme con Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros desarrollamos el deseo de conocer a Dios, de amar a Dios en la vida. Luego, con el tiempo, yo creo que podemos olvidarnos de eso y tomar otros caminos y ya pues hacer caso omiso a las cosas de Dios, y nos descarriamos y tomamos caminos diferentes, ¿verdad? La Biblia dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Eso lo dice en Génesis 1:26. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, desde luego que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Necesitamos en nuestro ser, dentro, intrínsecamente, llevamos dentro de nosotros esa necesidad de relacionarnos con Dios. Simplemente que en el lugar donde yo nací, pues solo me inculcaban otras cosas, pero no me decían cómo realmente llegar a Dios.
la creación del hombre no fue cualquier cosa como Satanás se lo ha hecho creer a muchos, ¿verdad? Efesios 2:10 dice que somos la obra maestra de Dios. Cuando usted se ve al espejo, usted no ve basura, usted no ve algo mal hecho. Usted, como decía el cántico, ¿verdad? Dios todo siempre lo hace bien. Entonces somos la obra maestra de Dios, la Biblia lo dice, Efesios 2:10. Él nos creó, dice, de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y el pastor hablaba acerca de 2 Corintios 5:17, que somos una nueva creación. Somos una nueva creación. ¿Por qué una nueva creación? Porque la primera creación Satanás quiso echarla a perder en el huerto, ¿se recuerda? Entonces ahora de modo que los que están en Cristo somos nueva criatura, una nueva creación, y esa es la nueva creación que Dios está restableciendo nuevamente. Pero eso no lo sabemos en un lugar donde se enseñan mitos, leyendas, tradiciones y religión. Fuimos creados con propósitos divinos. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Él quería que tuviéramos una relación estrecha con Dios. De hecho, nos da un panorama, en los primeros capítulos de Génesis, nos da un panorama de cómo Dios se relacionaba con el hombre, cómo el hombre se relacionaba con Dios, cómo se buscaban el uno al otro. Dios buscaba al hombre, el hombre buscaba a Dios. Fue el pecado que viene y rompe esa relación y forma un gran abismo donde el hombre queda excluido de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, fuimos hechos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos, de acuerdo a la santidad de Dios, no teníamos acceso a Dios por cuanto Dios es santo, y el pecado había hecho un gran abismo entre el hombre y Dios. Entonces la razón que Dios tuvo al enviar a Jesús fue para unir ese abismo que el pecado había causado entre el hombre y Dios. Por eso Jesús es el puente. Hebreos dice es el sumo pontífice, el gran puente, el puente que conecta a los hombres para con Dios. Jesús mismo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay ningún método, ninguna forma de poder llegar a Dios si no es por medio de Cristo, si no es por medio de Jesús. Es tan importante esto en la vida. Nadie está exento, todo el mundo tiene que aceptarlo, todo el mundo tiene que reconocerlo. Es la única verdad. There is no more truth. No hay más verdad. Me está saliendo el inglés, hermana Carmen. Wow. Pastor tiene la culpa. Yo le decía a Dios, las cosas que el Espíritu Santo se le ocurren para dárselas al pastor, ¿verdad? No es fácil estar aquí, pero gloria a Dios, gracias al buen comportamiento de ustedes. Amén. Bueno, entonces eso es lo que dice Juan 14:6. Ahora en Juan 3:16, pastor, él hacía referencia a eso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero el versículo 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Es una gran verdad en la vida, quiera o no el hombre, tiene que aceptarla tarde o temprano. Será muy tarde para algunos que no la acepten aquí, pero la van a tener que aceptar en la eternidad, donde toda rodilla se doblará ante aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, con el sacrificio de Jesús en la cruz también fue vencido Satanás, que era el que tenía el imperio, que oprimía al hombre en el Antiguo Testamento. Las cosas cambiaron después entre el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay un cambio. Después de Cristo hay un cambio. Esta dispensación es bien diferente.
La gente que vivía en el Antiguo Testamento no tenía esperanza. Porque Jesús no había muerto, no había sido presentado como el sacrificio perfecto. Entonces, Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, eso es poderoso. Eso es poderoso. Porque Satanás solo va a tener poder donde usted se lo permita. Y de ahí él no puede. Mire, Job, Satanás sabe muchas veces más que los mismos creyentes. Porque Satanás sabía que Job tenía un cerco de protección. Tremendo, ¿verdad? Entonces, Satanás era el que tenía el control sobre la humanidad durante mucho tiempo. Antes de Cristo no había esperanza. Porque Cristo es ahora nuestra esperanza viva. Porque Él está vivo, es nuestra esperanza viva, porque Él vive. Amén. Entonces, como conclusión, yo comprendí un día que todos tenemos un vacío en nuestro ser que solo Dios puede llenar. Todo ser humano, todo hombre y mujer, tenemos un vacío en nuestro ser que solo Dios puede llenar. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, en Cristo usted y yo fuimos restaurados al nivel de vida que Dios estableció en el jardín del Edén. En el huerto no solo había provisión, también había comunión con el Padre. Y sabe, Dios usó a aquella mujer, una católica devota. Nunca en mi vida he visto una católica de ese perfil. Una católica, espero que haya conocido al Señor y haya entregado su corazón a Cristo. Nunca la volví a ver. Pero Dios usó a esa pequeña mujer, a esa gran mujer, para llevarme a desear conocer a Dios, a hablar con Dios. Y gracias a Dios, cuando me presentaron el Evangelio, no una religión, sino que una relación con Dios, mi vida cambió. Mi vida cambió y no me arrepiento. Si yo no tuviera a Cristo en mi corazón hoy mismo lo recibiría. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Mario. Amén. Gloria sea a Dios. Tremendos testimonios. Aleluya. Alguien me dijo una vez, bueno, no personalmente, pero Adrian Rogers decía: nunca pienses que las personas que están en la iglesia no necesitan o ya están bien con Dios. No es juzgarles que ustedes estén mal, pero tenemos que vivir de diarias decisiones, haciendo ajustes a nuestra vida y a nuestro caminar. ¿Verdad que sí? Amén. Hemos visto dos tremendos testimonios, como hay dos campeones aquí, una campeona y un campeón, por lo menos dos, ¿verdad? Que se pusieron del lado del equipo ganador. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que ponernos del lado de Dios. Romanos 8:31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Ahora, todos necesitamos hacer cambios. Y lo que leímos, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, por 25 años de mi vida yo no quería hacer cambios, porque no creía que necesitaba cambios. Yo estaba bien como yo estaba, hacía lo que me daba la gana, según yo, pero estaba atado. No quería hacer cambios porque no creía que necesitaba cambios, pero
en lo más profundo de mi corazón había un deseo insaciable, un vacío. Yo sabía que estaba perdido, pero no quería cambios porque no pensaba que podía cambiar. Yo había intentado varias ocasiones hacer cambios y como que me di por vencido. Y yo creo que nos pasa a todos, nuestra naturaleza humana pierde esperanza y dice, no, esto ya no tiene solución. Hay una canción antigua por ahí que dice, veo la superficie desde el fondo del mar, luchando por salir, pero a veces prefiero dejarme hundir y dejar de luchar. Esa es una mentira del diablo. Tú estás a tiempo de cambiar el rumbo de tu vida y de tu destino final. Y de por cierto, cuando usted emprende un viaje a algún lugar y pone el GPS, tiene que ajustarse a las direcciones del GPS, ¿verdad? Si hace una vuelta mal, GPS recalcula y le vuelve a poner en la dirección correcta. Yo creo que sería soberbia decir, yo ya sé cómo vivir mi vida, yo estoy bien, ya tengo 34 años de cristiano, ahora los próximos años I'm going to put in cruise mode, solo voy a cogerle suave. Mentira del diablo. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Todos tenemos que hacer ajustes a nuestra vida constantemente. Lo bueno es que Jesús ya murió en la cruz para ofrecernos una vida nueva. Esto es de lo que hemos estado hablando. Isaías 53:6 dice, todos nosotros, como dijo el hermano Mario, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El hombre que ejerce su libre albedrío y quiere vivir su vida a su manera, está perdido. Mira lo que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Decir yo no necesito de Jesús, es decir, Jesús murió por los pecados de ustedes, no por el mío. Y la Biblia dice que Dios cargó el pecado de todos nosotros en Jesús. Nadie está exento. Y nos ofrece el perdón por amor. Ahora, lo que Dios nos ofrece es gratis, pero te va a costar. Es gratis, pero tú vas a tener que pagar un pequeño precio. Ahora, escuche bien, este no es un juego de palabras. El pequeño precio no es cambiar para tener que aceptarlo. Yo no tuve que cambiar para aceptar a Dios, por lo contrario. Yo acepté a Dios y Él me cambió. Tú no tienes que renunciar a tus hábitos para que Dios te acepte. Suena contradictorio. Tú no tienes que renunciar. Testimonio del pastor Álvaro. Él llegó a Templo Calvario y a los 2-3 meses dice que tenía una petición delante, o sea, tenía una querella con Dios. Él todavía fumaba. Y testimonio del pastor Álvaro decía, si me mencionan el cigarrillo en esta iglesia, me voy de aquí. Y nunca le mencionamos el cigarrillo, yo ni sabía que estaba fumando, ¿verdad? Pero tú no tienes que cambiar tus hábitos para que Dios te acepte. Es lo contrario, necesitas aceptar el amor de Dios para que Él te ayude a cambiar tus hábitos que te hacen daño. Y tú no necesitas dejar de hacer lo malo para que Él te ame. Él te ama. Aun cuando éramos malos, Jesús murió por nosotros. Cuando éramos malos, Él nos amaba. Lo que tienes es que aceptar su amor. Él te ama. Ahora, por aceptar ese amor y al aceptar realmente el amor y creer que Dios me ama y tiene sus mejores propósitos e intenciones para mí, ¿cuál debería ser mi reacción lógica o natural, sino amarle de vuelta? Entonces, cuando yo acepto el amor de Dios realmente, pero no decir, sí, yo sé que Dios me ama, sí. No, sino cuando yo acepto y que Jesús murió por mí, no puedo hacer otra cosa más que amarle.
si es que en realidad estoy aceptando ese amor. Y si le amo, bueno, María y yo, ¿sabe? Somos como uña y mugre. Yo soy la mugre, ¿no? Como peanut butter and jelly. Inseparable. Si yo le amo a Dios, yo quiero estar todo el tiempo con el Señor. Quiero tener una relación, una comunión con Dios. Entonces, el diablo distorsiona las cosas. Tú no eres digno. Tú tienes que dejar ciertas cosas. Dios no te ama. Tú no vas a cambiar. Pero es lo contrario, tenemos que aceptar su amor, creer que Él murió por nosotros, y por causa de que aceptamos y le amamos, buscamos comunión con Él, entonces viene una transformación gloriosa. Y déjame decirte una cosa, si tú no estás más enamorado de Dios cada día más y más de Él, lo más posible es que no estés teniendo comunión con Dios. Porque si Dios se pudiera definir y ponerle una cajita, bueno, yo ya conozco de Dios, ya sé cómo es Él, ya le tengo figurado, ya. Pero sus misericordias, su amor son nuevas cada mañana. Su amor me sorprende cada día. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos sorprende cada día y de tal manera que mi corazón se rinde a Él cada día y tal manera, como dice el hermano Mario. Hoy le acepto nuevamente en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y con más ganas que ayer, porque los 34 años de vida que hemos caminado con el Señor, María y yo, nos han dado a conocer que Él es fiel, que Él es verdadero. Amén. Y por último, nadie sabe con seguridad el día y la hora en la que te toque partir de esta tierra. Nadie lo sabe. Pero usted sí puede saber con seguridad a dónde va cuando parta de esta tierra. Si es que usted sigue a Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, usted puede estar seguro. Hay una vida eterna, hermanos. Fuimos creados para la eternidad. No somos solamente cuerpo, no somos solamente materia. Dios creó al hombre y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. Glorias a Dios. Pongámonos de pies. Ahora, por último, solamente le digo esto: usted puede decidir aceptar al Señor. Usted puede decidir invitarlo a su corazón, y usted puede decidir cada día tener comunión con Él mientras esté vivo. Solamente en esta vida usted puede decidir por Jesús. Y Dios nos da el regalo del libre albedrío, de la decisión, para que podamos expresar nuestro amor, nuestra aceptación del sacrificio en la cruz del Calvario. El pecado por el cual el ser humano va a ser condenado no va a ser por robar, por matar, por tomar, por fumar, por ser infiel, no. El pecado por el cual el hombre va a ser condenado es porque hubo una puerta abierta, porque hubo un precio pagado para su cambio, para su salvación, y usted rechazó. Esa puerta está abierta desde hace 2000 años, y los brazos y el amor de Dios están abiertos para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en los próximos minutos, Señor, que vamos a tener un tiempo de meditación. Habla a nuestros corazones, Espíritu Santo. Tráenos convicción de tu verdad, esa verdad que cambia, que transforma, esa verdad que nos da firmeza y fortaleza, sabiduría para el diario vivir. Ayúdanos a reconocer que no podemos ser los señores
en nuestra vida porque no tenemos la sabiduría que necesitamos ni conocemos el mañana. Ayúdanos a reconocer que lo mejor que podemos hacer es rendir nuestra vida a ti y decir: Señor, toma tú el control. En el nombre de Jesús. Tenemos 2 minutos para orar y meditar. Hable con Dios. No necesariamente tiene que pronunciar palabra. Si quiere, puede levantar su voz, abrir su boca, orar. Pero también puede meditar en su corazón y pedirle a Dios que hable a su vida y afirme sus pasos, que enderece sus pasos del día de hoy. Todos lo necesitamos. Amén.